Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que va a ser traqueostomías, que va a ser cánulas, que es un tema eh, importante de todo lo que es de la vía aérea, además de intubación dificultosa, intubación de emergencia, pero también la cánula, la traqueostomía y las cánulas es un mundo también muy interesante y también que tenemos que nosotros como terapeutas tener bastante cuidado con un paciente traqueostomizado, porque veremos si las consecuencias que podemos hacer o ocasionar, ¿no? O que tenemos que ir mirando. Bueno. Y bueno, y acá tenemos un paciente, ¿no? de terapia intensiva, traqueostomizado. Es el escenario capaz que estamos viendo más ahora, ¿sí? En este curso de vía aérea, ¿no? Y para tener un poco de recuento anatómico, ¿no? De que la traqueostomía, ¿sí? La longitud que tiene, ¿sí? Según la edad, ¿sí? Fíjense que a los 12 años ya tenemos una longitud, ¿sí? De 9,6 centímetros, y en los adultos la longitud es de 10 en las mujeres centímetros y en el hombre es de 12 centímetros. También eso a veces, obvio que va a depender de, 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 de la estructura, ¿sí? Esquelética que tenga cada sexo, pero en general las mujeres somos de menor longitud la tráquea, ¿no? Por eso también es muy importante cuando uno ve dónde está colocado la parte distal de cualquier interfase, ¿no? Y después el diámetro interno, ¿sí? El diámetro de la tráquea en el adulto es de 10 en las mujeres milímetros y en los hombres 12 milímetros. También eso va a depender para el número de tubo o el número de cánula, pero que nosotros vayamos a usar. Y también para recordar de que en el adulto, ¿sí? Nuestra tráquea, o sea, nuestra vía aérea superior, ¿sí? Va a ser recta, ¿sí? Bien cilíndrica y va a tener una dirección oblicua y hacia atrás. Y en cambio en los menores, ¿sí? En los pediátricos más cónica, ¿sí? Por eso muchas veces se utiliza cánula sin balón o tubo sin balón, ¿sí? Pero más que nada esa es la diferencia, ¿sí? Muy bien. Y después, indicaciones de traqueostomía. Nosotros vamos enfocando más que nada desde el punto de vista kinésico ¿cómo es? De la protección y cuidados, ¿no? Entonces, indicaciones de traqueostomía tenemos electiva o de emergencia, de urgencia. ¿Sí? Electiva va a ser ya algo planeado, ¿sí? Neoplasias laringia, parálisis de cuerdas vocales, traumatismo laringeos, una ventilación mecánica prolongada, un winning dificultoso, prolongado. Y de urgencia, bueno, obstrucción de vía aérea superior, cuervos extraños laringeos, edema de laringe, edema de base de lengua, o una epiglotitis, estenosis laringea o subglótica, parálisis de cuerdas vocales, traumatismos laringeos, o bueno, cualquier otro tipo de infección que no, el paciente no se lo pueda intubar, ¿sí? Y que tengamos que ir a la opción de traqueostomía en sí. Muy bien. Y acá te dejo, Ernie, así nos Bien, vamos sumando. muy bien. Bueno, como estructura, o sea, si bien vamos a hablar de traqueostomía, por encima sabemos que está la laringe, con varias estructuras cartilaginosas y varias regiones óseas, ¿sí? Vamos a tener la epiglotis, vamos a tener el hueso hioides, vamos a tener el cartílago tiroide, vamos a tener el cartílago cricoide y por debajo comenzaría la estructura de la tráquea. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde se haría la incisión en la vía aérea para colocar una cánula de traqueostomía? O sea, sabemos que hay dos tipos de técnicas, que una es la quirúrgica y la otra la percutánea. Las dos se colocan en el mismo sector, o las dos uno iría a buscar el reparo anatómico en el mismo lado. No, la realidad es que no. La traqueostomía percutánea se sugiere realizar
esta incisión, esta fístula dirigida entre el cartílago cricoides y el primer anillo, o entre el primer anillo y el segundo anillo. Mientras que la traqueostomía quirúrgica se hace entre el segundo y el tercer anillo. Por una cuestión de seguridad, si bien hoy, antes de realizar una traqueostomía percutánea, la cual es por dilatación progresiva y no se hace una incisión y no se hace una disección, se suele hacer una ecografía cervical como para ver hasta dónde llega la glándula tiroides y si hay algún vaso grande, con lo cual evitar algún tipo de lesión vascular. ¿Bien? Entonces lo que se sugiere es hacerla entre el primer y el segundo anillo, y la traqueostomía quirúrgica entre el segundo y tercer anillo traqueal. ¿Bien? La que sigue. Entonces, por lo general, la traqueostomía quirúrgica, la incisión en la piel es transversal. ¿Bien? Y la forma de disecar hasta llegar a la estructura traqueal es longitudinal o vertical. Entonces, es una traqueostomía que tiene indicación de ser realizada por un grupo de profesionales que son cirujanos generales, cirujanos de cabeza y cuello, otorrinos, depende el hospital o depende la distribución de los servicios, son los encargados. Pueden ser tanto en el quirófano como se puede llegar a realizar al pie de la cama. ¿Bien? A diferencia de la traqueostomía percutánea, que es por dilatación progresiva. ¿Bien? La que sigue. Entonces, si vamos a hablar de traqueostomía quirúrgica, como dije anteriormente, uno debe reconocerla, o sea, armar una mesa, reconocer las estructuras, marcar las estructuras, hacer una infusión, por decirlo de alguna manera, de un anestésico a nivel de piel y partes blandas. ¿Sí? Se hace una incisión transversal de aproximadamente 2 centímetros hasta que se llega a la aponeurosis cervical, se va disecando, ¿sí? ¿Y qué beneficio tiene esta con respecto a la otra? Que si yo tengo un vaso, puedo llegar a ligarlo y separarlo de la estructura, a diferencia de la otra que no lo puedo ver. Se va disecando hasta llegar a la estructura de la vía aérea. Una vez que se llega a la estructura de la vía aérea, depende de la técnica quirúrgica, puede ser que se reseque un cartílago como el que está ahí, quedando una ventana, ¿bien? Queda anillo y la ventana, o que se haga una incisión transversal a nivel de la membrana y se sutura arriba, se sutura abajo. ¿Bien? En este caso se optó por dejar una ventana. Entonces se le da un punto de adentro de la vía aérea hacia afuera con el fin de llevar, una vez que se ingresa en la vía aérea, se sale y se le da un punto a la piel y al celular subcutáneo. Entonces lo que se hace cuando se anuda es llevar la piel hacia el ostoma, bloqueando lo que sería el mediastino anterior. Entonces la posibilidad de hacer una falsa vía es mucho menor. Bien, ese nudo queda y lo que puede servir como marca en la de abajo de todo a la izquierda, fíjense que en un lado está el dedo y en el otro lado está por debajo o a la izquierda el hilo o la sutura, ¿sí? A la izquierda. Perdón. Exactamente. Entonces, en el caso que uno quiera llegar a realizar un cambio, la tráquea no puede ir hacia arriba, ¿sí? Sino que lo que yo llevo es la piel hacia la tráquea. Entonces yo puedo tirar de ahí, se abre un poco el estoma y podría llegar a realizar un cambio de cánula con un poco más de facilidad. Eso básicamente es lo que es la técnica quirúrgica. En este caso, como se ha hecho una ventana, el punto es
inferior. Si se hace una incisión transversal, lo que suelen hacer es dar un punto abajo y un punto arriba. Bien. La que sigue. En cambio, la traqueostomía percutánea, traqueostomía por dilatación progresiva, vamos a encontrar ahora después lo vamos a ver, distintos elementos para trabajar. Por ejemplo, un bisturí, una boca, una cuerda de piano, una sonda que enfunda la cuerda de piano, un dilatador rígido, un cuerno con el que se va a hacer la dilatación progresiva y un montacánula. Bien. La técnica original sugiere y recomienda que se haga guiada por visión endoscópica. Entonces uno coloca un endoscopio en la vía aérea artificial que tiene, que es un tubo endotraqueal, y eso tiene control total de la visión de lo que es la pared anterior de la tráquea y la pared posterior. Con lo cual, como voy a hacer una punción a ciegas, tengo la total seguridad que no me va a pasar y no voy a ir a la pared posterior. ¿Bien? Entonces, una vez que preparo la mesa, ¿sí? Se lubrica el cuerno y se deja la cánula montada con el montacánula, como se está mostrando ahí, se pasa a la higiene de todo, a la estructura, ¿sí? De todo el cuello, se marca la zona, se hacen las infiltraciones con anestesia y se procede a realizar la incisión transversal. Con una pinza se va debridando, bien, se sujeta, o sea, se palpa la zona en donde se va a hacer la punción, posteriormente se va a insertar el dilatador, se sujeta con dos manos, ¿sí? Y se hace la punción. Una vez que se hace la punción, como dije anteriormente, lo ideal sería entre el primer y segundo anillo. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo guiado por endoscopía? Que o sea, el operador puede saber hasta dónde ingresar la aguja, ¿sí? Y tener un margen de seguridad de que no va a terminar impactando en la pared posterior. Una vez que se hace eso, se retira la boca, o sea, se retira la aguja, se deja el teflón, se usa una cuerda de piano, se retira el teflón, ¿sí? Se enfunda y se progresa primero un dilatador rígido, chiquito, para después pasar al dilatador, ahí vamos al dilatador rígido, después pasamos al cuerno, ¿sí? Fíjense en que cerca del dedo índice y del mayor tiene una marca negra, esa marca negra me va a determinar hasta dónde se debe progresar, esa es la dilatación, por eso progresiva. Una vez que se dilata, no es que hay que entrar y sacar, sino que se dilata y se mantiene, se saca ese cuerno y se ingresa con el montacánula, ¿bien? Y se procede a la canulación. Una vez que está canulado, se infla el balón, se retira todo, se conecta el ventilador. ¿Bien? La que sigue. Dispositivos hay de varias marcas. Sepan que yo puedo comprar, o sea, se puede comprar el dispositivo de traqueostomía y nada más, ¿sí? El set de traqueostomía percutánea. Se puede comprar el set de traqueostomía percutánea con la cánula. ¿Bien? O marcas como la de arriba a la derecha, conocida por la gran mayoría. Es una marca que es muy buena en cuanto al dispositivo de set de traqueostomía percutánea, pero no viene con cánula. Entonces, cuando uno tiene que montar una cánula, hay muy pocas marcas que se adaptan o que se les puede ingresar el montacánula. En cambio, el dispositivo de la izquierda o el dispositivo de abajo ya viene específicamente preparado para un tipo de cánula. Lo que vemos abajo es, la de la izquierda es una cánula con endocánula
con balón, y la de la derecha es una cánula con endocánula, con balón, pero con fenestras. ¿Bien? O sea, uno podría, en función de la necesidad, determinar qué tipo de cánula bajo ciertas características va a ser la que termine colocando al paciente. Desde una cánula simple hasta una cánula con endocánula o una cánula con endocánula con fenestra. ¿Bien? Será decisión del equipo, de los que tomen, o de los que se planteen un objetivo a un futuro de la cánula y el paciente, y las necesidades del paciente. ¿No decía? Y algo importante es que pensemos que mientras tanto el paciente está con el tubo endotraqueal, ¿no? Y se está ventilando, ¿sí? Entonces hay que retirar el tubo para hacer la cánula de traqueostomía, o sea, hacer la traqueostomía también, ¿sí? En algunos casos. Como dijo Maggie, o sea, en el momento de hacer la traqueostomía por dilatación progresiva o traqueostomía percutánea, uno retira el tubo, que lo puede hacer guiado por ecografía, ¿sí? Ecoguiado, o si tiene un laringoscopio de visión directa, se retira el tubo endotraqueal hasta ver una primera marca, que es, esa primera marca está suprabalón. ¿Dónde queda alojado el balón? Lo ideal es que quede bien infraglótico, ¿sí? Por debajo de las cuerdas vocales, y se infla por demás. ¿Bien? Hay otros que lo dejan sobre las cuerdas vocales, pero como es un procedimiento que si bien no dura demasiado, podré llegar a generar algún tipo de lesión. ¿Bien? Bueno. Y después entre qué beneficios o ventajas podemos tener entre la percutánea y quirúrgica desde nuestro punto de vista, ¿no? La percutánea principalmente se realiza al pie de la cama del paciente, ¿sí? No hay que llevarlo a ningún lado. Lo hacen los terapistas también. Sí se necesita, como dijo Ernie, sí, un set especial, como él estableció recién, va a depender de la técnica que tenga cada terapeuta. Va a ser un personal entrenado, ¿sí? El cambio de cánula se hace recién después del 7º día, ¿sí? Porque el ostoma todavía no está epitelializado, o sea, no está bien formado, ¿sí? Y si hay que cambiarla, esa cánula, con más razón tiene que ser con guía, sí o sí, porque el ostoma no está todavía bien armado, ¿sí? Epitelizado. Se puede realizar falsas vías, ¿sí? Al querer ingresar al cambio de cánula. Hay menos sangrado periostoma, como explicó mi recién, ¿no? También de toda la estructura que hay, por eso se decide en cierto espacio. Y la epitelización del ostoma es mucho más rápida que un quirúrgico, ¿sí? Y la cicatriz es menor siempre y cuando el paciente no tenga ninguna alteración posterior a su traqueostomía. En una traqueostomía quirúrgica hay un traslado del paciente, habitualmente se lo traslada al quirófano. Como dijo Ernie, se puede hacer pie de la cama del paciente también, pero habitualmente se lo lleva a un quirófano. Hay mayor sangrado perioperatorio, lo que nos puede llevar a tener coágulos que pueden tapizar la cánula que se colocó, entonces después para hacer una buena higiene, una técnica de higiene bronquial va a costar bastante. El cambio de cánula es más fácil porque al estar, como dijo Hernández, en la técnica en la cual ya me hacen un punto, ya tengo como tutorizado el ostoma y es mucho más fácil hacer un cambio de cánula, siempre comparando con una percutánea recién hecha, ¿no? Hay mayor sangrado acá, periostoma postoperatorio, va a depender, las quirúrgicas mucho más que el percutáneo, y acá dijimos la sutura del ostoma y infecciones postoperatorias, a ver, lo pusimos acá porque, bueno, sí, es un quirófano, o sea, hubo un traslado del paciente, se fue pensándolo de ese lado, ¿no? Pero una infección periostoma puede ser en cualquiera de las dos, ¿sí? Pero se lo pensó más que nada acá por el movimiento del paciente del lugar. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, dos imágenes. Acá arriba a la izquierda tenemos
una cirugía, una traqueostomía quirúrgica, que ni se ve casi la cicatriz, ¿sí? Siempre y cuando tenemos una buena técnica y tuvimos un buen post traqueostomía. Y a la derecha tenemos una traqueostomía percutánea. Fíjense que también el cierre es perfecto, ¿sí? Siempre y cuando no pase nada en el medio de todo el proceso del paciente de canulación. Bien, y en cuanto a cánulas, ¿sí? Le mostramos acá una cánula simple, ¿sí? En la cual tenemos en un extremo el conector universal de 15 milímetros, ¿sí? En la cual se va a conectar la I o una bolsa de resucitación, un humidificador pasivo. Luego tenemos las aletas de sujeción, que muchas veces hoy en día las cánulas tenemos algunas que las aletas se pueden movilizar, que no son fijas, entonces uno le puede dar mayor acople o mayor confort al paciente. Después tenemos el cuerpo en sí de la cánula, ¿sí? Con el balón de neumotaponamiento, ¿sí? Y el extremo distal que va a estar con una fenestra del lado de uno de los laterales. Y el balón piloto, ¿sí? En el cual nosotros vamos a insuflar para poder insuflar el balón de neumotaponamiento. Tenemos acá una valvulita, un resorte, mejor dicho, casi, ¿no? Que unidireccional, que hay que tener cuidado porque a veces puede venir fallada, ¿sí? O a veces cuando hay humidificación activa muy excesiva también, eso se puede también afectar ese resorte, ¿sí? Y tenemos que en ese cuerpo de la cánula tenemos que también acá, como dijo Ernie, va a depender mucho del tipo de cánula, va a ser el ángulo de este cuerpo, ¿sí? Puede ser más agudo, más recto, pero va a depender del tipo de cánula, ¿sí? Y la línea de insuflado. En este caso es una cánula con balón y además regulable, ¿sí? Porque acá tenemos que esta perillita naranjita nos permite bajar y mover, ¿sí? Entonces me permite movilizar el largo de esa cánula para el interior de la tráqueo. Por supuesto que dentro de esto vendrá también el control del balón, ¿sí? Esa insuflación, que lo puedo hacer con instrumento, lo puedo hacer en forma casera, como lo hemos hecho todos y hemos trabajado, ¿sí? Sabemos que la presión va a ser de 20 a 25 milímetros de mercurio o de 25 a 35 centímetros de agua, dependiendo el instrumento que utilicemos. Y eso va a depender porque la presión de los capilares traqueales es entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Acuérdense que nosotros acá cuando colocamos el balón, estamos sobre una mucosa, sobre un epitelio, y tenemos que cuidarlo y no lesionarlo, porque encima en la parte posterior de la tráquea, ¿se acuerdan que tenemos un músculo liso y atrás tenemos el esófago? Entonces tenemos que cuidar toda esa estructura. Y además, si generamos lesión en la mucosa epitelial de la tráquea, vamos a poner lesión en las cilias, y cuando queramos de canular al paciente, vamos a tener otra complicación que va a ser alteración de las cilias, y por lo tanto el paciente le va a costar la limpieza, ¿sí? El clearance pulmonar. Sí. Obvio que acá esto, ¿sí? Con jeringa, no sé si es muy apropiado, ¿no? Porque acá está la jeringa, sí está conectado en llave de 3 vías, y acá iría el manómetro, ¿sí? De la toma de presión, ¿sí? Sería como pero el manómetro está en la pared. Bueno, y acá vamos a empezar con Ernie. Hemos pensado esta clase muy interactiva, así que vamos a empezar a hacer preguntas, a ver qué dicen nuestros asistentes, nuestros colegas y amigos. ¿Qué ven en esta placa? ¿Qué nos llama la atención? Por supuesto que vayamos a la parte de vía aérea, ¿no? Porque nada, si tiene neumonía o no. Claro. Me llama la atención el marcapaso y otra cosa, pero bueno. Claro. No era de cardio, ¿no? Esto. Claro, no, de cardio no. No sé si hay un cardiólogo presente que capaz nos diga. A ver qué van diciendo. Epa, muy bien, ¿eh? La tráquea
parece que la traqueostomía está desplazada. El balón de neumotaponamiento muy inflado. Derrame de la base izquierda. Epa. Esa no al lugar. El tamaño del neumotaponamiento no tiene balón. Sí. El tubo muy grande, balón hiperinsuflado, distensión de la tráquea, balón muy inflado, va ganando esa, ¿eh? Balón hiperinflado. Se subieron al tren del balón muy inflado, ¿eh? Me parece que sí, ¿no? Bien, bueno, la de la base izquierda, sí, puede ser tranquilamente porque no tenemos, pero bueno, acá nos faltaría completa la placa, pero bueno, podría ser, sí. Pero bueno, principalmente es esto, ¿no? Fíjense cómo uno puede ver en una placa cómo está hiperinsuflado ese balón, ¿sí? O sea, no quiero pensar a cuánto va a estar la presión de ese balón de neumotaponamiento. Que la cánula esté desplazada y, o sea, lo que decían, hay que ver cómo está tomada, ¿sí? Cómo estaba colocado el paciente, pero está en la vía aérea, ¿sí? Por acá está la canilla. Desplazada o acodada, decían. Ah, no, acá no, ¿sí? A ver, no, porque sé qué cánula era, ¿eh? Sé que el ángulo era este, ¿sí? Pero no, para que se vea que esté acodado acá tiene que estar obstruido ahí, ¿sí? Claro, acá están poniendo que el centrado de la placa no es el correcto, claramente no es el correcto, con lo cual la imagen de la cánula va a diferir bastante. Claro. Sí, fíjense que la línea media está acá y está medio desplazado, ¿sí? Y además tiene una pequeña escoliosis también, pero bueno. Pero sí, lo principal era justo que se puede ver a simple vista con una placa ese balón que está insuflado. Bien, muy bien. Y acá tenemos otro tipo de cánula que es cánula con balón y con catéter subglótico, ¿sí? Fíjense que, o sea, acá la parte del conector universal, acá tenemos el balón testigo, ¿sí? Con la conexión para el insuflado del neumotaponamiento y acá tenemos justamente la aspiración o el catéter subglótico, ¿sí? ¿Por qué subglótico? Porque lo vamos a ver bien acá, ¿sí? Colocado. Ese catéter, ese puntito que queda ahí para poder aspirar o insuflar aire, queda justo por encima del balón, ¿sí? Esta es toda la parte de la tráquea, ¿no? De la parte de la vía aérea, y acá va a estar el lago orofaringio, ¿sí? Entonces uno por eso coloca esa aspiración o ese catéter subglótico. Por supuesto que está debajo de la glotis, por eso es subglótico, ¿sí? Acá también tenemos otro, fíjense que son distintas marcas, las cánulas, ¿sí? Y en el balón testigo o en las aletas, según la marca, viene el número, ¿sí? Del diámetro interno y externo de las cánulas, ¿sí? Y acá está el catéter de aspiración o el catéter subglótico, ¿sí? Muchas veces uno puede acá eyectar un aire comprimido, 8 litros, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que hace uno es acá que ese flujo ingresa por la parte subglótica, por supuesto que va a ir para arriba porque no tiene descenso porque está el tapón de neumotaponamiento, ¿sí? El balón. Entonces al subir, va a subir el lago orofaringio, va a subir a la parte orofaringea y el paciente puede deglutir esa secreción. Entonces también podemos hacer un poco de estimulación para la deglución del paciente. O puede hacer una aspiración, ¿sí? Pero siempre cuidado cuando uno aspire, porque estamos lesionando, ¿sí? Lo que es las cilias. Por eso nunca se debe dejar a altas presiones una aspiración constante subglótica, ¿sí? Porque si no puedo lesionar las cilias. Bueno, acá uno cuando empieza a trabajar con pacientes y empieza a trabajar con cánulas, comienza a analizar las cánulas que uno va sacando de los pacientes para ver el balón, cómo la forma, ¿sí? Acuérdense que las cánulas, según fabricante, hay que cambiarla una vez al mes, porque pierden todo lo que es la compliance de las estructuras. Pero bueno, eso va a depender también de cada centro y
y de cada paciente, ¿no? Bueno, ¿y acá qué sucedió? Tenemos una cánula que es regulable, porque acá no se ve bien, pero esta partecita blanca es una ruedita en la cual yo la puedo destrabar y mover las aletas hacia el balón o hacia la parte del conector. Y esto era de un paciente, ¿no? Está sacada de un paciente, o sea, hubo un cambio de cánula. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Fíjense que acá hicimos un corte justo en el ángulo, que es donde se deposita más algo, que no sé si lo están diciendo. Dicen oclusión con mocos, tapizado con mocos, tapizado de cánula, es una cánula Rush, muy fina esa, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Está tapizada, tapada de secreciones. Bien, ¿y qué sucedió? ¿Por qué se obstruyó de secreciones? Está todo bien eso, ¿eh? Sí, hubo un cambio, o sea, uno como terapeuta seguro que aspiró, vio que la luz estaba un poquito y bueno. Deficiencia en las técnicas de aspiración, no aspiraron. Falta de permeabilización de la vía aérea, no tuvo buena aspiración. Biofilm. Y Claro, recién bueno, acá aparece falta humidificación, cánula bien, tapada, falta humidificación. bien. Bien. A ver, el biofilm se va a formar, por supuesto, porque es un cuerpo extraño y mi organismo va a segregar más secreciones y todo porque es un cuerpo extraño. Pero lo que yo le decía, que en el ángulo siempre es donde se genera más, se deposita más por la estructura, pero para que esta secreción esté así compacta, es porque faltó humidificación, no fue una adecuada humidificación, porque aunque lo hubiera aspirado, llega un momento que si no coloco una buena humidificación, activa o pasiva, voy a generar esto, ¿sí? Entonces, ahí es otro tema. La humidificación, otro factor importante. ¿Es de la cánula? ¿Es de la vía aérea? Y sí, porque si no puedo pasar esto, ¿sí? Y tengo que hacer un cambio. Y además algo importante, el tocar la vía aérea no es grato para el paciente, ¿sí? Porque un cambio de cánula no es grato, porque estoy movilizando todos los tejidos, puedo generar una lesión, ¿sí? No es sacar y poner como no puede. Y acá está la misma cánula, pero con el ejemplo. Este si querés decir la voz, Hermi. Bien. Bárbaro. Son, para que nos pongamos de acuerdo, es una cánula extensible o de largo variable. ¿Sí? Cánula extensible o de largo variable. Bien. Me refiero a la imagen de arriba. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué utilizaron ese tipo de cánula y no utilizaron una cánula simple? Utilizaron una cánula de longitud variable. A ¿Qué ver, creen? paciente obeso, cuello corto, lesión vía aérea, cuello gordo, para sostener con la Rush, dice cuello corto, cuello adiposo, paciente obeso, tamaño del cuello, paciente obeso, cuello corto, estenosis, cuello corto, Bien, una bien, compresión perfecto, dinámica de aérea. Y el obeso perfecto. ganó por. Bien. A ver, lo importante de esto es, cuando uno hace, o sea, uno debería hacer en esta pandemia lo que vimos fue una cantidad de pacientes obesos importantes. Entonces, para no errarle en la elección de la cánula de traqueostomía, uno debería medir desde la piel hasta la tráquea cuántos centímetros tengo. Entonces, si yo voy a la imagen de la izquierda, fíjense que hay una imagen que dice B arriba, ¿sí? Ahí arriba, B, que es una longitud desde
lo que va a quedar por fuera del ostoma hasta antes de la curvatura, ¿sí? Entonces, al medir desde el celular subcutáneo hasta la tráquea, me sirve para determinar si la cánula que yo quiero poner cumple con esos requerimientos. Entonces, tengo que ver desde, en el ejemplo de acá de la izquierda, el B, si cumple con esos requerimientos para poder llegar desde el celular subcutáneo hasta la vía aérea. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, ¿qué pasó? En el de abajo. En el de abajo. La cánula, a ver, las cánulas de largo variable pueden ser espiraladas o no. No siempre tienen por qué ser espiraladas. Bien. En el caso de abajo, ¿qué puede ser? Si se alarga, se aumenta, uy, no sé qué hablar, estenosis, El estenosis espacio vía muerto. aérea, vía aérea Bien. dificultosa, granuloma, estenosis. ¿Por qué tiene un granuloma? Estenosis, granuloma, estenosis, estenosis. Uy, estenosis y granuloma, estenosis, son los que se llevaron. La estenosis y granuloma. Excelente, excelente. A ver, nadie pone, en el caso este, del de abajo, alguien con un cuello de un largo convencional y que no sea obeso, nadie va a poner una cánula extensible, salvo los que en un momento en los hospitales públicos era la única que había. Si no, no la voy a elegir, porque no es no, o sea, no tiene indicación. ¿Bien? O sea, ¿cuál es la indicación? En este caso, si yo le puse una cánula de traqueostomía convencional y comienzo con el desinflar del balón, el tapado, y tengo, o sea, no paso un test de oclusión, bien, disminuyo el diámetro, vuelvo a no pasar un test de oclusión, pido la visión endoscópica, y la visión endoscópica me dicen que por debajo del ostoma tengo una obstrucción fija, en el caso de ser un granuloma, o tengo una obstrucción dinámica, que es el colapso de la pared posterior. Entonces, la opción que tengo, o que podría llegar a tener en un primer momento, sería la colocación de una cánula un poco más larga, como para pasar por alto esa obstrucción. Usaría este tipo de dispositivo si la obstrucción sea un granuloma o tengo un colapso dinámico, es por debajo del ostoma. Si es por encima del ostoma, podría dejar tranquilamente una cánula convencional, o sea, una cánula simple con aspiración subglótica, una cánula con endocánula. El tema será cuando desinfle el balón y le ponga tapón o le ponga una válvula fonatoria. ¿Bien? Pero la elección de este tipo de cánula de un largo variable, en el caso de abajo, es para sortear o el cuerpo extraño, o sea, me refiero al granuloma, o el colapso dinámico. Bien, son los dos motivos más comunes por el cual uno debería poner una cánula de largo variable. ¿Bien? Y acá tenemos movimiento de la cánula. Este era un paciente, ¿sí?, que tenía una traqueostomía con un granuloma que era 360 grados. ¿Sí? Fíjense en el granuloma que era. Y si la cánula, que tiene que estar bien sujetada, sin lesionar el tejido, la piel del paciente, si uno por cualquier cosa se aflojaba esa sujeción, por ese granuloma, y además tenía el paciente también un colapso dinámico de la vía aérea, hacía que empezara como a expulsar la cánula. ¿Sí? Entonces, si uno directamente cortaba la sujeción y dejaba solo que el paciente respirara, porque tiene una respiración espontánea, un paciente de conciencia mínima, pero tenía respiración espontánea, empezaba la cánula a salir, ¿sí?, del ostoma, hasta que finalmente se hasta autodecanulaba, diríamos, pero por el movimiento que generaba ese granuloma, ¿sí? Obvio que acá, para poder recanular al paciente, hay que hacerlo, como después vamos a ver, con una técnica apropiada, ¿no? Porque este granuloma me puede sangrar, puedo perder la vía de entrada, de visión,
¿sí? Y encima tengo este glaucoma y además no sé, o sea, nosotros en ese momento ya sabíamos que tenía ese colapso dinámico, pero si uno ve esto y no sabe cómo está dentro, también es un tema, ¿no? Hacerlo sin una guía, ¿no? Después habíamos dicho de que la medición del balón de hemotapolamiento, ¿no? Que tenía que tener una adecuada presión y nosotros tenemos que tratar de mantener esa presión y si hay que elevarse de esa presión, habrá que llamar a un fibroendoscopista y ver qué está pasando, por qué tenemos que estar elevando la presión de ese balón, o capaz necesitamos hacer un cambio de cánula, porque estamos generando una traqueomalacia o algo, entonces tenemos que sí o sí hacer una fibroendoscopia y poder evaluar cuál va a ser la cánula que tendremos que usar. Porque si seguimos aumentando, como decir, bueno, listo, aumento de 30, 60, 80 aumentos de mercurio, pareciera como que total aumento, puedo generar, ¿sí?, fístulas traqueoesofágicas, porque hago una presión acá, voy lesionando todo lo que es esa mucosa, ese músculo liso, y puedo hacer una fístula traqueoesofágica. Y no es nada grato para el paciente. O también puedo no llegar a hacer una fístula, pero sí puedo generar una estenosis por lesión, ¿sí?, de todo lo que es el balón. Fíjense cómo que está acá la marca bien de balón. Esta es la parte superior del balón, acá la presión de las paredes del balón, acá hay casi una fístula, ¿sí? Y después como que se terminó el balón y sigue la tráquea. ¿Sí? Fíjense la dilatación que generamos en esa tráquea. Supongamos que fuera la placa que vimos al principio, que en ese balón recontra insuflado, si eso lo mantiene el paciente. Y además pensamos que son pacientes críticos, que capaz no están con la nutrición adecuada, o venían con una desnutrición, con una deshidratación, se están sobreinfectando, tienen una hiperglucemia, o sea, hay distintos factores que me va a ocasionar que también el tejido no esté bien vascularizado y me puede generar este tipo de lesiones. Bueno, ¿qué vemos acá? A ver, ¿qué dicen nuestros amigos? ¿Sonostomas, no sonostomas? ¿Qué dicen? Fístulas, estenosis, Sí. Un ostoma destrozo. infectado, fístulas, infección, tejido necrótico, ostomas de cánula y se infectó, ulceración, fístulas, Sí. estenosis, apertura de ostoma. Bien. Fístula, Sí. aparecería fístula y ostoma los que más van Los que ganando. desean. Bien. Sí, a ver, primero, el de arriba a la izquierda no está limpio, ¿sí? Porque fíjense que acá hay secreciones secas, ¿sí? Donde fue un ostoma quirúrgico, perdón, percutáneo, no, este fue un ostoma quirúrgico que después hubo que hacerle 2 suturas para poder favorecer la epitelización del ostoma, y fíjense que hay secreciones recontra secas, ¿no? Sobre las suturas y sobre el ostoma, que era el ostoma en ese punto se estaba casi cerrando, era nada, era un ojito re chiquitito, ¿sí? Sí, está todo infectado, está flebótico, está todo edematoso, está sin cuidado. Por eso es muy importante cuidar la limpieza de un ostoma, porque es un punto de infección, ¿sí? Una entrada de infecciones. Y en el otro... Perdón, acá quiero aclarar algo. A ver, la cánula puede generar úlceras por presión, ¿sí? El que hagan una incisión mayor a 2 centímetros genera que por ahí en una traqueostomía quirúrgica terminen dando puntos de más por la incisión original. La lesión que puede generar el balón no tiene nada que ver con el ostoma, ¿eh? La lesión que puede generar el balón es intratráquea, no tiene que ver con el ostoma. Eso quería como dejar en claro. Claro, o sea, tenemos que cuidar
distintos puntos, lo que es la parte externa, donde se apoyan las aletas y lo que es el cuerpo de la cánula y lo que es el balón, ¿no? Son dos puntos importantes. Y en la imagen de abajo a la derecha tenemos granulomas. Y acá cuando vemos el ostoma y graficamos, yo a mi colega le voy a decir, el paciente tiene 2 granulomas en hora 12 y en hora 6, ¿sí? Entonces, uno ya se o de 10 o sea, de 11 a 12 y otro de 3 a 6. Entonces uno ya va viendo el tamaño del granuloma que va teniendo. O tiene el paciente un granuloma de 360 grados, bueno, es todo el granuloma, ¿sí? Voy marcando para saber, y eso también uno lo va anotando, porque uno tiene que saber para los nuevos cambios, ¿sí? Si eso se va progresando o no. Y bueno, y también está flogótico, no está bien cuidado también este ostoma, ¿sí? Muy bien. Y acá, ¿qué vemos acá? A ver. A mí esta foto me encanta, pero bueno, a ver si a los demás, si a todos les gusta. ¿Qué es un ostoma? Preguntan. Granuloma. ¿No se entiende? No se entiende. Muy bien. ¿Una gallina? Bueno, Una gallina, ajá. ojo, Protrusión, balón insuflado, granuloma, queloide. Una vida alternativa. ¿No se entiende? Sí, sí, si no te lo explica no se entiende, ¿eh? Eso, mejor no opino. Mejor no Bueno, pienso. Esa es muy buena. es verdad, mejor no opino, me voy. Bien, a ver, vamos a ubicarnos. Es un paciente añoso. Acá sería donde está el pulgar, acá sería la parte superior, donde iría el mentón, y acá abajo sería el esternón, y este se los toma, ¿sí? Y tenía una sonda nasogástrica el paciente que acá se ve, ¿sí? Y entonces vemos el ostoma y estábamos haciendo una fibroendoscopía y el fibrobronco justo estaba dando la luz, entonces estaba acá arriba y dando la luz en la luz intratraqueal, ¿sí? Y además estamos viendo los granulomas que tenía periostomas, ¿sí? Y fíjense también acá la calidad de toda la piel, el tejido celular subcutáneo, todo para hacer un cambio de cánula, ¿no? Porque fíjense, acá uno estaba haciendo fuerza para levantar todo ese tejido. Si uno lo dejaba, o sea, sacaba el dedo, el ostoma era tapado por todo el tejido adiposo que tenía el paciente, ¿sí? Una trampita fue, dice. Ah, es una imagen que justo... Muy buena esa. Una trampita. Una trampita. O hemorroides, no, nos fuimos del lugar ya. Bueno, y ahora, ¿qué vemos en esta otra foto? A ver. Sí, esa foto obvio que no se entendía si no te la explican porque no tenés un punto de referencia. Ostoma muy grande. Se congelan los dedos del cirujano. Está buena eso, ¿eh? No cerró el ostoma. Fístula. Ostoma no cicatrizado, Eh, malasia. el ostoma que no cerró. Traqueomalacia. No. Recuerden que estamos hablando del ostoma. Y la No cerró el malasia la vemos ostoma. adentro, en la Uh-huh. tráquea. Epitelización Falla de. tenía, porque tenía. Uh-huh. Bueno, está bien epitelizado. Tranquilamente a pie de la cama del paciente podíamos embocar la cánula, ¿eh? Bien, bueno, este es un ostoma, una paciente, o sea, de larga data de ventilación prolongada, y tenía
los ECOM muy marcados, y entonces la tráquea estaba muy posterior, ¿sí? Y se generó un ostoma muy grande, ¿sí? Y que se epitelizó, o sea, estaba bien formado el ostoma, pero era grandísimo realmente, era de varios centímetros. Y como era un paciente de mínima conciencia, para hacer una reparación había que hacer una cirugía plástica, y acá hubo que analizar costo-beneficio, ¿sí? Si permanecer con ese ostoma o llevarla a una cirugía plástica, que tampoco nos daba un buen pronóstico, porque la paciente también tenía crisis clónicas. Entonces también, si le hacíamos una cirugía plástica, la paciente tenía que estar quieta, y con sus crisis clónicas se comenzaba a mover también otra vez la cánula, y iba posiblemente a pasar de nuevo. Entonces ese fue el tema que nos llevó a la cirugía plástica. Sí, parece Una cosa, como dice el colega nuestro Ariel Garnero, parecería también un ostoma posterior a una laringectomía total, que a veces suelen ser, uno los puede diferenciar porque el ostoma es muy bajo, casi por encima del esternón, muy profundo, y al retirar la laringe, lo que suelen hacer es tratar de llevar hacia adelante la tráquea, ¿sí? Y dando puntos de fijación de piel y partes blandas a los anillos traqueales. Impresionaría también, podría llegar a impresionar eso. Coincido con Ariel. Sí, totalmente. Si uno te muestra esta foto, tirarías esa opción, por supuesto, sí, Ariel. No es por mala nutrición, no fue por eso el problema de los tomos, no era que el paciente estaba con mala nutrición. Ahora se va a explicar acá, Ernie va a explicar, a ver qué pasa. Bueno. ¿Qué podemos ver acá? A ver, es un paciente con una cirugía cardiovascular. El paciente está conectado, a ver, tiene una traqueostomía simple, y uno puede decir que esa cánula de traqueostomía es una cánula con balón y con puerto subglótico. Tengo dos prolongaciones que salen de la cánula. El de la derecha o transparente será el puerto de aspiración subglótica, y el otro, el del balón de neumotaponamiento. A su vez tiene un dispositivo, un circuito cerrado de aspiración, tiene un intercambiador de calor-humedad con filtro viral y bacteriano, y tiene conectado a una tubuladura doble rama. Por algo habrán inventado para los ventiladores unos brazos para poder colocarlos hacia arriba, tratar de que el filtro quede hacia arriba, a modo de que toda esa estructura, tanto las tubuladuras, el filtro y el circuito cerrado de aspiración, no queden hacia abajo, porque lo que termina generando es peso. Y ese peso va a tener un único lugar donde termina impactando, que es en la vía aérea. Si uno pudiese por ahí sacar una radiografía, vería que la cánula por ahí está desplazada o no está centrada, puede ser producto del peso ese. Y si ese peso es tan importante, termina basculando hacia la pared posterior, y por ahí termina generando decúbito hacia la pared posterior. En el caso que sea un paciente que por ahí no esté conectado al ventilador, bien, y tengo una cánula extensible, ¿por qué? Porque es la única que tengo. Me pasó infinidad de meses en el hospital público, era la única que teníamos. Entonces, queda mucho trayecto fuera del ostoma, y si yo eso le pongo un circuito cerrado de aspiración y un filtro, un HMF, lo que termina generando es basculando, o sea, basculando hacia la pared posterior, con lo cual termina generando que si el paciente está por ahí usando un tapón o una válvula fonatoria, incremento de la resistencia para poder ventilar. La que sigue. Sí, acá
para hacer un poco de lo que Ah, ellos te estaban diciendo, te decían que, bueno, justamente que estaba muy tirante, de que habría ujú. que acomodar las tubuladuras. También preguntaban si se podía colocar acá un coarrugadito, un coarrugado, para generar menos presión, Sí, pero lo que habría que ver es cómo impacta en la ventilación ese corrugado, porque todo lo que yo no compense termina generando cierto grado de espacio muerto, pero tranquilamente no vamos a entrar en ese detalle, pero podría utilizarlo. Lo que sí, el dispositivo tendría que estar todo hacia arriba. claro, es así. Ellos estaban diciendo, sí, que estaba muy tirante y que Ujú. al estar tirante desplazaban también lateralmente la cánula, ¿sí? Claro. También. Bien. Después estaban preguntando si si un paciente traqueostomizado lo colocaban en decúbito plano. Se ha colocado pacientes traqueostomizados en decúbito plano. No, o sea, no es lo ideal. Gracias. El gran problema es que uno los puede cubitar, hay que tratar de sacar el tórax hasta la altura de los hombros, en el borde del colchón, y por ahí dejar la cabeza apoyada en un almohadón. Entonces uno dejaría liberado la cánula de traqueostomía, pero la posibilidad de acceder a la permeabilización de la cánula es bastante complejo. Sí. Como están poniendo ahí, en el caso para que no bascule tanto la cánula, si no tengo brazos y tengo que sujetar la tubuladura a la baranda de la cama, que puede llegar a pasar tranquilamente, puedo poner unas gasas, apósitos, lo que sea, por debajo del circuito cerrado de aspiración o del filtro, a modo de centrar la cánula y evitar eh, que esa cánula esté basculada. Sí, por supuesto que uno, a ver, eh, si tenemos brazos en el respirador para poder apoyar las tubuladoras, lo vamos a usar. Si no lo tenemos, usaremos plan B o plan C, siempre para cuidar los tomos, para que no esté estas posiciones, ¿sí? Y acá tenemos la otra que decías. Sí, a ver, una forma por ahí simple de darse cuenta, a ver, uno tiene que conocer en su institución qué tipo de técnicas de traqueostomía hacen, si es quirúrgica o percutánea. Habitualmente las traqueostomías, como dije, las quirúrgicas tienen un punto de fijación inferior o un punto de fijación superior o ambos. Cuando una cánula de traqueostomía tiene punto de fijación lateral, lo más probable es que sea se haya hecho a través de una técnica de dilatación progresiva o técnica percutánea. ¿Bien? Después, fijarse que la fijación en este caso estaría pasando por cerca o encima del acceso vascular central, y lo que uno debería tener como premisa o como cuidado es que no se genere una úlcera por presión en la parte inferior de la cánula, ¿sí? Si bien yo tengo, está cuidado o mantenido de forma lateral esta presión de la cánula, no se está manteniendo ese mismo cuidado en la parte inferior. Por eso, lo ideal no sería usar ese tipo de gasas, y lo ideal sería utilizar las gasas que son de uso exclusivo para la traqueostomía. Lo ideal sería eso. El tema es una cuestión por ahí de conseguir insumos o de costos. En el caso que la institución no pueda comprarlo, por ahí tratar de llevar más hacia medial esas dos gasas a modo de evitar la úlcera por presión. ¿Bien? Sí, sí, muy bien. Sí, los parches, sí, lo ideal también son los parches, pero O bueno, poner parches, claro. claro, sí, eso sí. Y después, también acá, cuando tenemos ostomas eh, muy difíciles ya a la vista, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un quirúrgico que encima está con suturas,
flebótico ese ostoma, está totalmente inestable, ¿sí? Cambiar acá, fíjense acá el tejido solar subcutáneo cómo se ve totalmente flebótico, cambiar una cánula acá sin guía y es un mal pronóstico o pasar un mal rato sin sentido, ¿no? Creo que, como sabemos, un cambio de cánula es programable, solamente que sea algo accidental y bueno, y hay que hacerlo rápido, pero igual hay que cuidar la vía. Total, se puede, si es algo accidental y no tenemos todo el medio adecuado, podemos obstruir el ostoma con una gasa, un apósito y mientras tanto bolsear al paciente, ¿sí? Hasta que tengamos todo bien preparado lo mejor posible, ¿sí? Y acá también, fíjense, vemos otro ostoma con granulomas. Los granulomas hay que tener mucho cuidado porque son muy sangrantes, ¿sí? Acá también tenemos una guía, encima del ostoma está cerrándose, y flebótico y granulomas, y bueno, y es un tema. Cambiar una cánula no es algo tan fácil porque podemos tener mal rato. Y acá ahora Hernán nos va a explicar los elementos. Oh. Estás muteado. Perdón, sí. Cuando uno va a cambiar una cánula de traqueostomía, mi sugerencia es hacerlo con el máximo de precaución, tomando como todos los recaudos a fin de no perder la vía aérea del paciente, ¿sí? Entonces, con lo cual yo voy a tener una jeringa principalmente, o lo ideal sería de 20 centímetros, de 20 mililitros, perdón, una cánula de traqueostomía. La que voy a utilizar es la del mismo, en el caso que quiera cambiarla por la del mismo diámetro, voy a preparar la cánula del mismo diámetro del paciente. Pero voy a tener una de un diámetro inferior, ¿sí? Por las dudas. Otro de los dispositivos que utilizamos últimamente es del set de traqueostomía percutánea, como se reesterilizan o se tiran, nosotros los reutilizamos y utilizamos esa guía que es un poco más rígida que una sonda K32 o una K10 o una K11, y tiene la particularidad que esa guía blanca en el extremo que está sobre la gasa tiene un punto negro. ¿Sí? Eso me va a hacer, eso debería ingresar dentro de la vía aérea, ¿sí? Pero me va a servir que si en el caso que yo nebro la vía aérea de canulo, ¿bien? Y en el momento que quiero canular se cierra el ostoma, puedo utilizar el dilatador de abajo, ¿bien? Entonces ingreso ese dilatador enfundando la cuerda esa, y el extremo del dilatador termina siendo trabado en el punto negro ese que está sobre la gasa. Entonces, no hay forma, ¿sí?, de que se progrese el dilatador y el dispositivo blanco. Bien, de esa forma tengo un margen de seguridad para nunca perder la vía aérea. Y en el caso de que el ostoma se cierre, tengo la posibilidad de dilatarlo. Bien. A ver, la que sigue. Entonces, uno debería tener, a ver, una cosa es el cambio de una cánula de traqueostomía en un procedimiento de urgencia, y otro caso es cuando uno lo hace de forma programada. Mi sugerencia es hacerlo, sobre todo posterior a esta pandemia, es con los máximos recaudos, con todos los equipos de protección que haya, ¿sí? Camisolín estéril, todo lo que es protección personal, lentes, protección facial, gorro, ¿bien? Y en cuanto al procedimiento en sí, voy a tener que tener un campo estéril, ¿sí? Jeringa, 1 o 2 jeringas, bisturí. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el bisturí? A ver, si estamos utilizando traqueostomías percutáneas y vienen con puntos de fijación, deberé remover eso. Campo, o sea, el set de traqueostomía percutánea, las gasas, la cánula con la cual voy a cambiar,
sé que tengo que tener otros repuestos, guantes estériles, lidocaína, bien, gasas y solución fisiológica para limpiar el ostoma o clorexidina al 2%. Esto se debe armar en una mesa, no debería tener la costumbre de armarlo encima del paciente. Si no tengo mesa, bueno, no me quedará otra, pero en lo posible tratar de buscar el máximo de su comodidad, de su confort, para que el procedimiento se pueda hacer de una manera segura. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Casos clínicos. ¿Querés poner el tuyo, Ami? Bien. No, estaba queriendo leer este cambio de traqueostomía solo se realiza en caso de infección o tiene un tiempo determinado de cambio. Siempre los cambios de traqueostomía, a ver, siempre se va a hacer o por avance de un caso o avance del paciente, y también, como dijimos, sabemos que por fábrica todos los proveedores nos dicen que un mes mantienen la calidad de todas sus estructuras. Así que por eso hay que programar los cambios, por eso no es nada un cambio de cama no es algo de emergencia. Uh-huh. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí está. Bueno, vamos. Caso de un paciente masculino, motivo de ingreso, una entidad no muy conocida en este último tiempo, ¿sí? Antecedentes de obesidad, hipertensión y diabetes, el cual paso a contar un poco la cronología. El paciente ingresa a una insuficiencia respiratoria aguda, se utiliza cánula nasal de alto flujo, no se logra el resultado esperado y se pasa a la intubación orotraqueal más conexión a la asistencia ventilatoria mecánica invasiva. El paciente pasa una estancia con esta implementación terapéutica, por lo cual se considera que el paciente ya está en una estadía de asistencia ventilatoria mecánica prolongada y se decide realizar la traqueostomía. En el hospital donde pasó este caso clínico se realizan traqueostomías percutáneas. En el momento se pasa al momento de la desvinculación de la ventilación mecánica, ¿sí? Comienza con periodos de rehabilitación de la deglución. Se utiliza en un primer momento válvula fonatoria y tapón. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, ¿qué me queda? Quedaría, lo impresionaría que lo único que queda es decanular al paciente. Entonces, el paciente pasó de estar conectado a un ventilador y asistencia ventilatoria mecánica a estar traqueostomizados, conectado a un ventilador. Y el objetivo es poder desvincular al paciente del ventilador, rehabilitar la función deglutoria, generar una coordinación entre la respiración y la deglución y, objetivo final, decanularlo. Entonces el paciente fue derivado de la unidad de cuidados intensivos a la internación general. ¿Qué era lo que quedaba por hacer? Tratar de desvincular al paciente de la cánula de traqueostomía. ¿Qué tipo de cánula de traqueostomía, con qué cánula de traqueostomía pasó? Con una cánula de traqueostomía con balón, ¿sí? Con balón y sistema de aspiración subglótica. Fíjense en que dependiendo del tipo de cánula de traqueostomía, el puerto subglótico siempre va a estar por encima del balón, ¿sí? Pero puede ser que esté por fuera o por dentro de la cánula. ¿Bien? Entonces, como dije, pasó con una cánula de traqueostomía con balón, sistema de puerto subglótico, de aspiración subglótica y endocánula. ¿Por qué uno elegiría este tipo de dispositivo? Va a depender del tipo de paciente, o es un paciente, uno puede interpretar, es un paciente crónico, entonces voy a necesitar un dispositivo que me dé margen de seguridad en el caso que la cánula se tape. Es mucho más simple cambiar una endocánula que realizar un cambio de cánula de traqueostomía. Por eso se pensó en
utilizar este tipo de dispositivo y pasa a la internación general con el mismo. ¿Bien? Este paciente se comienza con todo lo que es la parte de rehabilitación de la deglución, se pasa a utilizar sistemas de válvula fonatoria hasta que se coloca un tapón. Objetivo, la desvinculación. Entonces, ¿qué tipo de cánula elegiría? Una cánula con endocánula, con balón y con aspiración subglótica. Uno dice, bueno, pero ¿por qué elegiría una cánula con balón? Y porque posiblemente en una primera instancia yo tenga que reeducar la deglución y no pueda dejar al paciente de forma permanente con el balón desinflado. Por eso uno toma este tipo de conductas. ¿Cuáles son los cuidados que uno debería realizar? ¿Qué les parece? ¿Qué debería realizar como cuidados? A ver, ¿qué dicen? A ver qué dicen. Justo hicieron una pregunta de cuándo se usaba una cánula con endocánula, si sí o sí en pacientes ventilados o no, así que justo. Control de presión del balón, desinflado con no colocar Blusarki, broncoaspiración, medidas para... Uy, qué rápido que van. Humidificación, aspiración contra el balón, higiene bronquial, humidificación, control de estoma, cuidado de estoma, higiene correcto de la estoma, permeabilidad de la cánula, control del balón, control subglótico, humidificación, evitar Perfecto. que se transpire, humidificación. A ver, más fácil. Más fácil. ¿Qué voy a tener que tener? Una es cuidado de la vía aérea, la permeabilidad de la vía aérea, como quieran, con la aspiración, ¿sí? Con la permeabilización de esa cánula, ¿sí? Si tengo una cánula con endocánula, retirar la endocánula y cerciorarme que esté limpia. Y el otro es el cuidado de los tomas, ¿sí? Como cuidados básicos. Dentro de esos cuidados y controles, yo digo, bueno, para evitar que esa cánula de traqueostomía se llene tanto de secreciones, se tapice, debería acondicionar el gas inspirado. Para acondicionar el gas inspirado, sé que puedo utilizar humidificación activa o humidificación pasiva. Habitualmente uno utiliza sistemas de humidificación pasiva, o sea, básicamente estos van a ser HME, no van a ser HMF. En el caso de poder contar con este tipo de dispositivos, son dispositivos que generan menos temperatura y humedad que los activos, ¿bien? Tienen características similares con los HMF para ventilación mecánica invasiva, pero tienen menos espacio muerto y tienen menos peso que el otro dispositivo. Puede ser que vengan con puerto de oxígeno o puede ser que vengan sin puertos de oxígeno. Otra es la higiene de los tomas. Habitualmente lo que uno debería recomendarles es el uso de clorhexidina al 2%, no utilizar Pervinox porque si bien termina siendo un buen antiséptico, termina generando a veces, o depende de qué pacientes, cierto grado de irritación en la piel. Si no tengo clorhexidina, utilizaré o agua destilada o solución fisiológica limpia. ¿Cada cuánto se debería higienizar el estoma? Y por lo menos una vez por turno, tanto de enfermería como de kinesiología o de los médicos, o en el caso que uno vea que ese estoma está sucio, porque después, una vez que lo quiero canular, queda con un estoma todo lesionado, no sería la idea. ¿Cada cuánto debo cambiar los filtros? Y en la medida que esté condensado, en la medida que esté impactado, debería llevar adelante el cambio. Otra de las cosas es la aspiración de secreciones. Puedo utilizar o una sonda K32 o un circuito cerrado de aspiración. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Que con el circuito cerrado de aspiración voy a tener menos manipulación que con la sonda, con la K32. O sea, uno debería, si va a utilizar una sonda K32, por ahí tener o guantes limpios, tipo guantes comunes o manoplas, o utilizar guantes estériles, a diferencia de esto que con unos guantes comunes lo puedo llevar adelante.
Entonces se produce un llamado de emergencia, se llama al kinesiólogo. Bueno, necesito que venga urgente el kinesiólogo a ver a determinado paciente. Entonces, ¿cuál sería la principal causa de un llamado al kinesiólogo? ¿Por qué me pueden estar llamando para que vaya a ver a un paciente? Hay una Rápido, los primeros cánula. 5. Hay una cánula. No, esa la digo yo, ¿eh? No, todavía no contestaron. A ver. No Los digo, no primeros sé. 5 se van de vacaciones. Se decanuló, cánula, taponamiento, desatura, taponamiento, se decanuló. Excelente. Las dos cosas que más me interesan saber en el momento que me llamaron no es si desatura, si está taquicárdico, nada, se tapó la cánula o se decanuló. Entonces, si a mí me avisan, se tapó una cánula o se decanuló, el llamado es para ir extremadamente rápido. ¿Bien? Entonces, o se obstruyó la cánula o se decanuló. No es lo mismo que se haya decanulado un paciente en la internación general que un paciente en la unidad de cuidados intensivos. Sobre todo si sé que ese paciente de la unidad de cuidados intensivos estaba con soporte ventilatorio invasivo. La otra, ¿qué es lo primero que debo evaluar? Llego, ¿qué evalúo? Esta no es con Tonalidad, trampa. Pero presión, antes de eso, no es con saturación. trampa, es con toda la trampa. Opa. Oxigenación, monitoreo, saturación, nivel de conciencia, mecánica respiratoria, ventilatoria, clínica del paciente, signos vitales, monitoreo, toma, saturación, vía aérea, posición, Perfecto, sí, vía aérea, perfecto. Eso es lo que mecánica. debería evaluar. Eso es lo que debería evaluar. Lo primero que tengo que saber es conocer al paciente. Bien. Si yo conozco al paciente, la evaluación, que es de todo lo que dijeron ustedes, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué hincapié en conocer al paciente? Si yo soy el que está asistiendo a ese paciente, tengo que saber qué tiene. Una cánula Tracoe, número 8, con balón, con el balón está inflado, que tiene endocánula, que tiene un HME y que está conectado al oxígeno. Entonces, si yo tengo ese conocimiento, cuando voy a evaluar es desatura, ¿está conectado al oxígeno? No. ¿Tiene filtro? Bien. ¿Está impactado? Sí, bueno. ¿Tiene mala mecánica ventilatoria? Fabuloso. ¿La endocánula está tapada? ¿Sí o no? ¿Se lo aspiró? ¿Sí o no? Entonces, de esa manera, como yo conozco al paciente, mi evaluación en el momento de la urgencia va a ser mucho más rápida. Entonces, ¿está utilizando oxígeno suplementario? ¿Sí o no? Bárbaro. Si la respuesta es que sí, ¿lo tiene colocado? Y uno dice, ¿y cómo no lo va a tener colocado? A ver, no siempre los picos se coaptan como corresponde a las mangueras que tenemos, las tubuladuras que tenemos. Entonces, ahí está la viveza o la picardía de ponerle un poco de cinta. No es la primera vez que pasa que se desconecta de forma accidental o uno no puede tener al paciente quieto constantemente en la cama, en la sala, de donde sea. Si yo utilizo un circuito cerrado de aspiración, para los que no lo conocen, o sea, yo voy a tener una conexión que va a estar al paciente, el circuito cerrado de aspiración, un corrugado que puede estar o no, y un HMF. Bárbaro. Ustedes me pueden decir, esto incrementa el espacio muerto de un paciente que tiene que estar en ventilación espontánea, y sí, incrementa la resistencia también. Ahora, tengo las dos opciones para que el paciente esté constantemente humidificado, que si es muy secretor, el corrugado me haga stop a la llegada del filtro y que cualquiera del rubro que sea, tanto, no sé, enfermeros, médicos, kinesiólogos, pueda de una manera muy simple resolver el tema de una aspiración de secreciones. En las áreas críticas, lo ideal o lo que habitualmente realizamos es el empleo de este sistema, de esta sistemática, un circuito de cerrada aspiración y un HMF. ¿Bien?
Fíjense, yo tengo el circuito cerrado de aspiración, tengo el corrugado donde acá abajo iría el filtro y tengo una cánula con endocánula. Esta cánula con endocánula, ¿sí? La misma que puse anteriormente, tiene su circuito de aspiración subglótica y balón. Ahora acá hay algo que en la tubuladura, está remarcado acá, tiene una marca negra. Bien, eso me indica que esa marca negra tiene que estar por detrás, en este caso, este circuito cerrado de aspiración, tiene que estar por detrás. Bien, ¿qué me genera? Que esto esté libre, porque el paciente va a ventilar a través de la cánula y va a generar su ventilación a través de este dispositivo. Bien, si esa marca yo la veo acá, significa que está progresado. Tras que un paciente lo tengo ventilando con una cánula de traqueotomía con un diámetro interno chico, si le introduzco eso o me olvidé de retirarlo, ¿sí? Lo que me están generando es un incremento de la resistencia, con lo cual el paciente va a tener que ventilar con otra intensidad. ¿Bien? Y la otra, fíjense que el largo de esto es bastante importante. Y fíjense que con poca progresión ya está saliendo por fuera de la cánula. Fíjense que la cánula, depende de dónde hagan el ingreso de la cánula, el ostoma y la incisión y el nivel que lo hagan, no va a estar muy lejos de la carina. Entonces, yo puedo progresar toda la sonda. Ahora, mi pregunta es, ¿van a hacer una aspiración de secreciones o van a hacer un BAL a ciegas? Entonces, el problema de progresar el circuito cerrado de aspiración es que termino generando lesión. Hay veces que terminan teniendo lesión en la vía aérea o termina sangrando, cambia la coloración de las secreciones, porque se progresa demasiado. Y no todos los circuitos cerrados de aspiración son muy flexibles. Este, por ejemplo, es de muy buena calidad, pero es más bien rígida. Bien. Entonces, supongamos, llego y el paciente me dice, no, lo veo que está taquicárdico y taquimneico. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál podrían llegar a ser las causas? A ver qué me dicen. Fiebre. No, lo descarto. De la vía aérea, tapizado, hipoxemia, taponamiento, obstrucción, esfuerzo, dolor, hipoxemia, tiene dolor, obstrucción, secreciones, taponamiento, obstrucción, dolor, excelente. lago, obstrucción, fiebre, falta de oxígeno. Perfecto. Obstrucción. Bien. Volvemos a la misma de siempre. A la famosa ecuación del movimiento. El paciente lo tengo en ventilación espontánea, ¿sí? Entonces, el paciente va a ser el generador de su trabajo ventilatorio. El paciente va a tener que generar una presión X o un trabajo X para vencer el componente resistivo, para vencer el componente elástico y poder ventilar. Si yo tengo un incremento, ¿por qué puede ser que alguien esté taquimneico? Porque se incrementó la resistencia. Entonces, ¿por qué se puede incrementar la resistencia? Vamos a pensar cosas fáciles, no tengo que pensar cosas muy complejas. Se tapó la cánula, o se tapó la cánula porque tiene tantas secreciones espesas como la cánula que mostró Maggie, o no se aspiró el paciente, o se impactó el filtro. Eso genera un incremento de la resistencia y el paciente, la única forma de poder entregar el volumen que él tiene que tener con la elastancia que él tiene, ¿sí? La única opción que va a tener es incrementar el trabajo ventilatorio. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se puede, acá vamos a este razonamiento, ¿por qué se puede incrementar la resistencia? Entonces, primera opción que voy a desarrollar es, por eso digo, el conocer al paciente. ¿Este paciente tiene un sistema de humidificación pasivo? Sí, bárbaro, ¿cómo está? No, está todo lleno de moco. Listo, lo tengo que sacar.
lo cambio, bárbaro. Primero lo saco, después veo si hay otro de repuesto y se lo pongo, evalúo la situación. La otra, no está tan lleno de moco, pero está todo lleno de gotas de agua. Bueno, eso es suficiente como para incrementar la resistencia. Fíjense en que el de la izquierda o el del centro son para traqueostomías. ¿Bien? El otro no es el indicado para la traqueostomía, pero este es de mayor diámetro, ¿sí? Tiene más volumen, y que este se impacte va a generar menos resistencia que si se impactan estos, porque son mucho más chicos. ¿Bien? Los tres, si están impactados, los tengo que cambiar en el momento. ¿Bien? La otra, evaluar esto. Y uno puede decir, bueno, pero ¿y quién se le va a ocurrir dejar el circuito cerrado de aspiración adentro? Uno termina retirando. Y si no tiene la precaución de que esta marca quede acá afuera, no es la primera vez que puede llegar a pasar, sea el rubro que sea. O sea, son cuidados que uno debe tener. ¿Bien? Eso ahí adentro disminuye, o sea, la cánula de traqueostomía tiene un diámetro. El circuito cerrado de aspiración tiene un diámetro. Si yo termino obstruyendo con la colocación de una sonda, termino disminuyendo cada vez más el diámetro. Si esa disminución del diámetro genera un incremento de la resistencia. Bien, entonces no es que el paciente no puede meter un volumen, no es que el paciente a partir de ahora tiene una patología neuromuscular, no es que el paciente se le incrementó la elastancia, le bajó la complejidad. Simple, se le disminuyó el radio. Entonces el paciente, para poder ventilar y meter un volumen, va a tener que incrementar su trabajo ventilatorio. La otra es la permeabilidad de la cánula. ¿El filtro está tapado? No. Listo, lo dejo. Saco el filtro. ¿Cómo está si yo que tengo una cánula con endocánula, lo primero que voy a hacer es mirar la endocánula. Bárbaro. Esa endocánula está limpia. Bueno, no era el problema. Bien. Entonces, debo retirar sí o sí la endocánula para cerciorarme que esté limpia. Y si no está limpia, o está llena de moco, como la foto que me mostró Mavi, saco esa, saco la primera, pongo la de repuesto y después procedo a limpiarla. Por ahí, el paciente, por ejemplo, no está humidificado, la cánula el paciente está secretor, la cánula se empieza a tapizar e genera un incremento de la resistencia. Con el solo hecho de hacer el cambio de la endocánula, por ahí terminó solucionando la problemática. Bien. Una vez que se termina de solucionar esto, puedo determinar si se requiere el cambio de cánula de traqueostomía. A ver, ya que estoy ahí y estamos solucionando ese evento, ¿cuánto hace que el paciente tiene la cánula de traqueostomía? No sé, y creo que, no sé, me voy a fijar en la historia clínica. Si nosotros lo tenemos que ver al paciente todos los días. Y si el mismo grupo trabaja en el área crítica, en la internación general, yo tengo que saber cuándo está traqueostomizado. En mi pase me refiero a los kinesiólogos. En mi pase como kinesiólogo tiene que estar la fecha de traqueostomía y si nunca se realizó un cambio, listo, cumplió un mes, ya está, aprovecho y le genero el cambio de cánula. Y si le hice un cambio de cánula de traqueostomía, también tiene que estar en la fecha. Entonces, puede ser que no me lo acuerdo de memoria, listo, estaré con otro, fíjate cuándo se realizó el cambio de cánula, de cuándo tiene esa cánula. ¿Bien? Volver a lo mismo, si yo voy a utilizar, si tengo que hacer un cambio de cánula de traqueostomía, debo tener todos los dispositivos. ¿Dónde tengo que tener todos los dispositivos? En la unidad. ¿Bien? En un carro de vía aérea, en algún lado. Tengo que tener la cánula que necesito, un diámetro menor, y en el caso nuestro, y mi sugerencia es para todos que tengan un set de traqueostomía percutánea. ¿Bien? Y la otra es trabajar con un margen de comodidad, o sea, tener una mesa con el margen de seguridad el más alto de todo. Por más que tengamos COVID o no tengamos COVID, que el paciente no sea COVID, implementamos el uso de camisolín, cofia, lentes,
protección facial, sigamos utilizándolo. Son elementos de bioseguridad tanto para el paciente como para nosotros. Entonces la otra, si yo tengo un incremento de la resistencia, la única opción que va a poder hacer el paciente para poder meter un volumen es el incremento de esa presión. Esa presión es la mala mecánica que vamos a ver nosotros. Entonces esa mala mecánica ventilatoria que vamos a ver nosotros, una vez que cambié el filtro, ¿sí? Lo aspiré, listo, solucionado. La cánula estaba tapada, le cambio la endocánula. O si tiene una cánula simple, le cambio la cánula. ¿Bien? Listo. ¿Seguimos? ¿Con qué problema seguimos? ¿Cómo revierto la insuficiencia ventilatoria? Porque yo digo, bueno, le cambié el filtro, le cambié la endocánula, le cambié la cánula, lo aspiré. Ah, listo, me voy. No me puedo ir. O sea, yo no revertí la insuficiencia ventilatoria, que ese paciente hace 2 minutos o hace 5 minutos o hace 1 hora está ventilando mal porque tiene un incremento de la resistencia. Entonces, ¿cómo lo debo revertir? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tengo que hacer? Broncodilatar, mandar presión positiva por Conambú. Para broncodilatarlo. ¿Por qué si yo no estoy hablando estamos hablando de insuficiencia ventilatoria, no tiene por qué tener broncoespasmo? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Aumento de PI, cambio de modo ventilatorio. No estaba ventilado. Bueno, todo lo bolsean al paciente. Cambio de cánula, asistir a la respiración, conectar al respirador. Bárbaro. Esperen. Vamos a algo más fácil. Estoy en internación general, no tengo un respirador, no voy a tener un ventilador, no voy a tener un equipo de ventilación invasiva, no le voy a poner una cánula nasal de alto flujo, bueno, no tiene ningún sentido. Si un paciente tiene insuficiencia ventilatoria, ¿qué tengo que hacer? Ventilarlo. ¿Bien? Lo tengo que ventilar, le tengo que disminuir el trabajo ventilatorio que está haciendo el paciente. Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Cómo dijeron ustedes? ¿Bien? Utilizo esto. ¿Bien? ¿Lo tienen que utilizar así? 5 respuestas. ¿Lo utilizo así? Para que estoy un poco atrasada. No, perfecto. No. Perfecto. Así no se usa. ¿Bien? ¿Cómo se tiene que usar? Con un filtro en el medio. ¿Y ese filtro qué tiene que ser? ¿Un HME? Filtro, no, sí. Sí. ¿O es un HMF? Sí. ¿Un HMF? ¿O un EPA o un filtro viral y bacteriano? Cualquier cosa, pero tiene que tener filtro viral y bacteriano. Y esto me parece que por más que se termine la pandemia, que ojalá sea pronto, tenemos que empezar a implementarlo. ¿Bien? Sí o sí un filtro viral y bacteriano. Y tenemos la tuberculosis, ¿no? O sea, ¿cuántos pacientes han venido con COVID más tuberculosis activa? O sea. Bien. Como conclusión, ¿sí? Punto principal, no puedo ir a atender a alguien si no conozco, estamos en un curso de vía aérea, ¿qué dispositivo de vía aérea tiene? ¿Sí? No puedo no saber, no sé si es cánula simple o si es una cánula con endocánula. No sé si tiene balón inflado o balón desinflado. Eso lo tenemos que conocer, tengo que saber qué tipo de vía aérea artificial tiene, si tiene cánula con endocánula, si tiene balón inflado, no tiene balón inflado, si está haciendo periodo de válvula fonatoria de tapón, si tiene un HME convencional, un HMF, uno para traqueostomía o no, por ahí, a ver, en uno de los hospitales le ponemos solo el HMF, porque no tenemos el de traqueostomía. Bien, lo tengo con oxígeno suplementario, no. Y llego, me van a llamar a mí. No están llamando al neurocirujano, están llamando al kinesiólogo. Y los motivos por el cual me pueden llamar de una urgencia a un paciente traqueostomizado es, se le tapó la cánula, se decanuló. ¿Bien? Entonces,
conociendo el paciente, conociendo su piel artificial, es mucho más fácil. A ver, llego, ¿qué le puede haber pasado? No, tiene la cánula puesta, fabuloso. Se impactó el filtro. El filtro está lleno de moco, el filtro está lleno de vapor de agua. Se desconectó o no del oxígeno. Tiene incremento del trabajo ventilatorio. Saco la endocánula. O sea, la endocánula está bien. Permeabilizo la vía aérea. Bárbaro. Una vez que termino de permeabilizar la vía aérea y que sé que esa vía aérea está segura, bueno, tengo que salir a solucionar el problema ventilatorio. ¿Cómo lo voy a poder solucionar? No puedo llamar y pedir, no, necesito que me suban a la internación general un ventilador. Jamás no vas a tener línea de gases. Ponele que no tenga. Fíjense que se complica hasta en el momento de decir, bueno, ponele que tenga línea de gases. ¿Tengo manómetros? No. Con las mangueras adecuadas. Tienen que ir a la unidad de cuidados intensivos a buscar un ventilador, manómetro, tubuladura. Lo ventilo con una bolsa, ¿sí? Y vemos qué pasa. Porque no puede instaurarle la ventilación mecánica invasiva a alguien que lo estaba por decanular. Bien, surgió este evento, tuvo un incremento de la resistencia, solucionado el problema de la resistencia, queda con una insuficiencia ventilatoria y la puedo solucionar con una bolsa. ¿Bien? Bueno, muchas gracias, dejo de compartir la pantalla. Yo acá estaba viendo las preguntas y los comentarios que iban haciendo mientras vos disertabas. Por supuesto que el trabajo es en equipo, multidisciplinario, ¿no? O sea, si el paciente está con secreciones o está con el estómago todo lleno de secreciones y hay que cambiar o modificar la secreción, lo puede hacer un enfermero, un médico, un kinesiólogo. O sea, eso sí, es un equipo. No hay que esperar al kinesiólogo a quién, o al enfermero a quién. No, o sea, somos un equipo. El que está, claro, estamos trabajando todo con el paciente. A ver, una de las opciones, la intervención temprana, que debería ser del primero que llama, por ejemplo, habitualmente todos los rubros trabajamos en pares. Sí. Entonces, llega uno, llama al médico, llama al kinesiólogo, el otro se queda, y la intervención temprana tiene moco, lo aspiro, tiene el filtro todo tapado, lleno de sangre, de saliva, gota de agua, lo que sea, cambia el filtro. Me puedo fijar a ver si la endocánula está permeable o no. Mientras se va formando el grupo interdisciplinario, van llegando todos los actores. Claro. Después también decían si podían llamar por sangrado. Pueden llamar al kinesiólogo por sangrado. Cuando uno se acerca, va a ver ese sangrado, ¿por qué? Si es por un granuloma, si es un sangrado, y ese sangrado también va a consultarle al enfermero de cuándo es, ¿no? Es decir, ¿este sangrado que es ahora o no? Viene de hace horas. O sea, y ver si es un sangrado en el cual ya viene de hace tiempo, uno, por supuesto, le va a llamar al médico, ¿no? Además, porque hay un sangrado. Y hay que ver también toda la parte hemodinámica, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo. El primero que ve va a decir, bueno, sangrado, ¿por qué? ¿Por granuloma? No, sangrado por alrededor del estómago y no tiene granuloma. Bueno, es sangrado constante, es fresco. No, hay secreciones, o sea, ir viendo, ¿no? Todas esas partes. Pero bueno, es un trabajo en equipo, ¿sí? Y después te preguntaban también si cuando uno aspira estimula el reflejo de tos. Sí, uno estimula porque está generando presión negativa. Sin que uno toque la carina, igual ya está estimulando, ¿sí? Así que el trabajo, como ustedes dijeron, es en equipo, ¿sí? Después hubo un comentario de Ariel también que decía que en Estados Unidos cada paciente traqueostomizado ya tenía cerca de la cama un set de, como vos explicaste, Ernie, de traqueostomía y todo. De traqueostomía percutánea. Claro, que ya tenían como armado un set, ¿no? Claro, lo que por ahí en el austral utilizamos es en los pacientes, por ahí tenemos un paciente traqueostomizado,
¿sí? Con una cánula con endocánula. En la medida que les empezamos a desinflar el balón y le empezamos a hacer el test de oclusión, y empezamos a hacer, por ahí disminuimos el diámetro de una cánula, empezamos a utilizar tapón y falla, y le hacemos una visión endoscópica, acercamos a la habitación otra cánula de traqueostomía con el set de traqueostomía percutánea, o en el caso de que falle, se tape o lo que sea, tener ese dispositivo y minimizar los riesgos ante un cambio de urgencia. Sí, sí. Obvio que cada institución va a tener su protocolo, sí, seguro, dependiendo del recurso humano que tenga, ¿no? Y que se vea en ese momento, que tengamos ya programado. ¿Sí? Y una cosa, como dije hace un ratito, si yo tengo el set de traqueostomía percutánea y el cambio de cánula es programado, bárbaro. Si es una urgencia, se tapó o se decanuló, le pongo la primera sonda que haya, lo corto como pueda y canulo. Uno habitualmente pone como un cilindro interescapular para tratar de llevar la cabeza a la hiperextensión y los hombros hacia atrás. En el momento de si lo tengo que hacer rápido y urgente, le pongo una almohada, le pongo cualquier cosa que encuentre y lo cambio como se pueda. ¿Ya? Sí. Bueno, ya... La guía la guía para el cambio de cánula no es que tiene un nombre. Nosotros utilizamos el set de traqueostomía percutánea. La realidad es que es de un solo uso y debería ser descartado. Con el costo que tiene eso, las instituciones lo vuelven a reesterilizar. Y la realidad es que para hacer traqueostomías percutáneas, por ahí hasta 2 o 3 usos, como mucho, se pueden utilizar con efectividad. Ahí es donde intervenimos nosotros y ya le vamos calculando y lo vamos apartando. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la guía esa blanca y el dilatador, no vamos a hacer una traqueostomía de cero. Entonces, nos es suficiente eso, pero utilizamos básicamente los sets de traqueostomía percutánea reesterilizados. Sí, tal cual, sí. Igual también puede usarse un intercambiador de tubo, de último también, si uno quiere, o una K32 también. Uno puede usar de guía de lo más caro a lo más barato, lo que uno puede. Una de las preguntas cuando estaba disertando vos, que me pareció interesante y poco común, para los que no trabajamos con pacientes quemados, bueno, ¿qué hacemos? Una quemadura importante de cara, cuello. Se hace, dependiendo de la institución, también se hacen traqueostomías percutáneas. Si no queda otra, se tiene que hacer una traqueostomía. Dependiendo de la institución, será percutánea o quirúrgica, pero se suele hacer. Sí, por supuesto, la vía, hay que ser permeable la vía, ¿no? Y la ventilación, además, ¿no? Y además, si es un paciente quemado, va a tener seguro también quemadura en la vía aérea interna, ¿no? Si estamos hablando de toda la cara también, va a haber inhalado también calor y habrá quemado la vía, así que sí o sí hay que hacerle una traqueostomía porque toda esa vía aérea se va a edematizar y va a tener un proceso inflamatorio, ¿no? Es complicado. Así que, bien. Bueno, realmente se hizo bastante y están todos reenganchados, pero bueno, ya son casi las 9 de la noche. Siguen preguntando un montón de cosas. Las preguntas no van a llegar, así que la idea es que la próxima clase preguntaron sobre protocolos de decanulación. También la próxima clase
se va a hablar de fibroendoscopía, de FES, o sea, también ahí va a ser también un poco saber cómo hace el protocolo de conocimiento. Acá fue hablar sobre cánulas y todas esas variantes que pueden surgir y lo que nosotros podemos ayudar o capaz empeorar a un paciente, ¿no? Pero las precauciones que hay que tener y como equipo, ¿no? Así que bueno, yo lo agradezco a todos que hayan estado acá, excelentes las preguntas, nos van a pasar como muchas preguntas, ojalá uno pudiera contestar todas, ¿no? Pero Sí. nos van a, no, muy buenas preguntas y muy interesantes. Sí. Muy interesante. Es un tema muy amplio donde hay muchas variables. Como decían recién, hay veces uno necesita, a ver, son bárbaras las cánulas de longitud variable. Y si no tengo, y hay veces no tengo, hay que ponerle un tubo endotraqueal hasta que venga esa cánula. Bueno, habitualmente no siempre están en las instituciones. Sí, muchas veces hemos colocado un tubo endotraqueal hasta que venga la cánula del tamaño del número apropiado. Obvio. No es lo ideal, o sea, lo importante es saber lo que es no lo ideal, pero bueno, hay que mantener la vida. Resolver. Hay que resolver, tal cual. Y bueno, yo les agradezco, muchas gracias a Tecnimagen, gracias al departamento, gracias Ernie por estar presente siempre, y gracias a ustedes por estar también. Dejo que te despidas nomás. Bárbaro. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes por estar siempre presente. La verdad que es un gusto poder tener este tipo de interacción. Hay veces que uno prefiere esto un poco más espontáneo, de tener interacción con ustedes y que la clase a veces sea en función de las necesidades también de todos ustedes. Gracias Tecnimagen y gracias Maggie por todo como siempre. Nos vemos la próxima. Saludos. Saludos. Chao, chao.